buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la dramaturgia y sus salidas a dramaturgas disidentes y dramaturgias alternativas, ¿no? Entendemos por dramaturgias disidentes aquellas que no están de acuerdo en un camino tradicional o convencional de la dramaturgia, y las alternativas como todas aquellas dramaturgias que representan otra posibilidad de representación, otra posibilidad de captar el mundo, otra posibilidad de trabajar con la realidad. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay una serie de ideas en movimiento que se dan desde mediados del siglo XIX y que van a continuar hasta principios del siglo XX, que hacen que el mundo cambie, que el mundo vaya encontrando nuevas vías de desarrollo, nuevas vías de posibilidad, nuevas vías de romper con un pasado que no le convenía a muchísima gente, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen, en una de las primeras, la Comuna de París de 1871, cuando el pueblo de París se levanta y establece durante un muy buen tiempo un autogobierno que finalmente termina siendo pisoteado por los gobiernos que rodeaban a Francia, ¿no? Las fuentes o factores de poder que rodeaban a Francia. La revolución industrial también fue un fenómeno muy importante porque no solo aceleró la producción de bienes y servicios, sino que además creó una nueva clase social, el proletariado, los obreros, que terminaron por no solo crear una clase social, sino toda una dimensión social muy, muy importante. Y finalmente las comunicaciones, los transportes, que con la tecnología lograda en la revolución industrial conectó al mundo, iniciando esta etapa de globalidad. Ideas y teorías que mueven al mundo desde los años 1860-70 hasta 1920-30. Bueno, pues el socialismo científico de Karl Marx, que le mostró al mundo que era importante reconocer que había una especie de mecanismos financieros, mecanismos políticos, filosóficos, económicos finalmente también, que podían, siendo analizados y modificados de alguna manera, cambiar el orden económico, social y político del mundo. Y así nació el socialismo científico. Incluso la Comuna de París se vio muy influenciada por ideas anarquistas, en este caso de otro gran pensador anarquista que fue Mikhail Bakunin, Marx, Engels y estos utopistas franceses que pensaban que el mundo podía cambiar, ¿no? Que no se podía quedar en una configuración donde hubiera ganadores y perdedores, ricos y pobres. Otro que constituyó un gran cambio y construyó un gran cambio fue Sigmund Freud, con sus ideas sobre el inconsciente, los sueños, la conciencia, y que terminó un poco con estas ideas de que los locos eran o los enfermos mentales también eran producto de una cuestión solamente biológica, sino que también había una cuestión social y que había una cuestión que tenía que ver con la conformación del carácter. Y finalmente creo que estos dos pensadores que tenemos aquí, que están juntos por ahí, Max Planck y Einstein, cambian también el rostro de las ideas en el mundo, con uno con la teoría de la relatividad y el otro con las teorías de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que
principalmente vienen a mover, a modificar la concepción que tenemos del tiempo y el espacio. Entonces es un cóctel bastante interesante para que el mundo pueda tener posibilidades de cambio, pero también el arte. Estas ideas llegaron al teatro y en este caso Alfred Jarry estrena en 1896 el Ubu Rey, cuyo primer parlamento escandalizó al Teatro del Louvre en París, porque no solo es un héroe absurdo, no solo es un héroe ridículo, sino que toda esta construcción estética que hizo Alfred Jarry coloca o relativiza, más bien dicho, al héroe trágico, poniéndolo como un héroe absurdo, como un héroe ridículo, que no es capaz siquiera de pronunciar las palabras de la mejor manera. Y creo que un gran ejemplo de todo esto es el programa de mano que presentó Jarry, ¿no? Para Ubu Rey, cuyo primer parlamento fue Merdre o Mierdra, ¿no? Y que eso ya pintaba de cuerpo completo al personaje. A partir de eso, un precursor de esta revolución estética del teatro fue Antonin Artaud. Antonin Artaud, un actor, poeta, dramaturgo, escritor que revolucionó el mundo del teatro con sus ideas, con su potencia, pero que en su tiempo no fue como muy bien recibido. Él reclamaba un lenguaje concreto para el teatro, dejar de lado las palabras, ¿no? Este teatro acostumbrado a la dramaturgia escrita, centrado en la dramaturgia escrita, logocéntrico totalmente, y que apelaba al espíritu, ¿no? Decía que los actores tenían que ser atletas del espíritu, no podían ser solo lectores o reproductores de palabras. Había que poner en riesgo el cuerpo y la cordura incluso, ¿no? como actores. Textos importantes de Antonin Artaud, bueno, el que recoge todo su ideario es El teatro y su doble, Los Tarahumara, que es un texto que escribe aquí en México en 1934, 35, una cosa así, Heliogábalo, un texto muy representativo de este universo y de este mundo de lo espiritual, y Van Gogh, El suicidado de la sociedad, que es una crítica que hace a la sociedad del tiempo de Van Gogh, y claro, de alguna manera velada también, velada y abierta a su sociedad, ¿no? Velada en el sentido de que era a partir de Van Gogh, pero también de alguna manera Artaud estaba hablando de sí mismo, ¿no? Como alguien que tenía que sacrificar su cordura, su cuerpo, para poder confrontar las ideas y los valores de una sociedad que se descomponía. El fracaso en Europa fue tremendo. En el caso de Artaud, su teatro nunca pudo ser llevado a la concreción total, ¿no? Es decir, no se concretó porque no estaba lista Europa, ni creo que estuviera listo Artaud para presentar un teatro que rompía con muchísimos valores, muchísimas estructuras y muchísimas convenciones. Los Enchi fracasó de una manera estrepitosa y él tuvo que viajar a México. En México no fue diferente. Confrontó al gobierno en ese entonces, el gobierno de Lázaro Cárdenas, que había prohibido que los rarámuri pudieran efectuar rituales con peyote. Él, por medio de una carta, hace que los rarámuri puedan realizar su ritual con peyote, y
publica una serie de artículos en el Nacional donde habla del fracaso de la cultura europea y occidental y cómo en México y en otros países de Latinoamérica estaría el futuro de la cultura, el futuro de una cultura más viva, una cultura apegada al espíritu y que le hablara directamente al ser humano. Artaud fue durante mucho tiempo olvidado, sus libros se quedaron ahí archivados, pero este impulso, esta fuerza que dejó, le dio de alguna manera un poco indirecta origen a otro tipo de teatro, ¿no? A otro tipo de dramaturgias, en este caso el teatro del absurdo, y aquí tenemos a Eugene Ionesco tocándose la cara y a Samuel Beckett, que su teatro fue denominado teatro del absurdo por un crítico inglés, Martin Esslin, porque era un teatro que no tenía la convención o no seguía los lineamientos de la tradición dramatúrgica convencional. En el caso de un texto de Eugene Ionesco, la cantante calva no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Eludía un poco el conflicto o lo abordaba de otra manera, jugaba mucho con la palabra, no había una anécdota, sino una serie de pequeñas anécdotas conjugadas. Y en el caso de Samuel Beckett, la unidad de acción se rompía totalmente, porque en Esperando a Godot, que es una de sus obras cumbres, parece que no pasa nada mientras estos dos personajes, Vladimir y Estragón, esperan. ¿Y esperan a quién? A Godot. ¿Y quién es Godot? No sabemos. ¿Y qué hace Godot? No sabemos. Martin Esslin, al no encontrar una liga estética o una liga formal entre los dos autores y otros autores que estaban surgiendo, le llamó teatro del absurdo, ¿no? Que es una etiqueta de los críticos en todo caso. A nivel general, bueno, estas nuevas dramaturgias establecen que el cuerpo es el centro base de estas manifestaciones, un cuerpo que se expande, que se transgrede, que va más allá de sí mismo y que puede proyectar y representar otras realidades, ¿no? Que el espacio no es una representación realista, que incluso la mente, incluso el tiempo puede ser espacializado, no es una representación realista, euclidiana, ¿no? También puede ser una gran idea el espacio, es decir, un concepto, y que el tiempo deja de ser una configuración lineal y determinante que se fragmenta y se rompe. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las aportaciones de Planck, las aportaciones de Einstein, las aportaciones de Marx, las aportaciones de Freud, todas hechas como una especie de gran cóctel que nos da y como resultado una serie de herederos no solo de Artaud, sino del teatro del absurdo, que vienen a modificar y a mover el teatro tal como se conocía en ese entonces. ¿Quiénes son estos herederos? A grandes rasgos tenemos a Peter Brook, un director inglés, Jerzy Grotowski, inventor o creador más bien dicho del concepto de teatro pobre, Tadeusz Kantor, artista plástico que incluso llegaba a intervenir en las obras, ¿no? Se metía como director, golpeaba a los actores, los movía, los modificaba. Alejandro Jodorowsky, que en México fue uno de los precursores del performance. El postdrama como una gran compilación de prácticas y de estéticas principalmente de los autores alemanes, y Romeo Castellucci, que es como el dramaturgo, autor y actor y director más bien dicho de los últimos 10 o 15 años, que ha hecho que el teatro se renueve y que vaya más allá de lo que entendemos como teatro. Jerzy Grotowski creó la teoría de un teatro pobre, un teatro con los mínimos elementos, un teatro que apelara al cuerpo y apelara a las historias que ya
todos conocíamos, pero con otro tipo de narrativa, ¿no? Una narrativa corporal más efectiva, creando un puente o vía negativa, como él le llamaba, para que el espectador no solo escuchara las historias, sino que viera en el cuerpo de los actores cómo se iban desarrollando estas historias. Otro gran director fue Peter Brook, o es Peter Brook, porque todavía a sus 90 y tantos años sigue dirigiendo y trabajando como si tuviera 20, que con Marat-Sade y con Sueño de una noche de verano rompe con muchísimos aspectos convencionales del teatro. De hecho, Marat-Sade, dentro de estas dramaturgias no convencionales, es una gran aportación porque es una especie de teatro documental, donde él aprovecha la manera en la que está escrito este texto que es de Peter Weiss para crear toda una dimensión muy interesante, una dimensión estética inquietante, tremenda. Tadeusz Kantor, que era artista plástico y que tiene La clase muerta, Huele Paul, y otras dramaturgias y trabajos donde se transgreden muchos de los principios de la dramaturgia convencional. Claro que también hay una gran potencia dentro de la dramaturgia, que es el teatro documental, a partir de Peter Weiss, a partir de Peter Stein y otros autores, que le dan una dimensión bien interesante a la dramaturgia y al teatro, porque el teatro va más allá de contar anécdotas, contar pequeñas historias, y convierte a los cuerpos, a las voces, al espacio y al tiempo del teatro en contadores de historias que sucedieron en realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de Ruanda 94, un trabajo de Grupov, un grupo de teatro belga, que habla de esta matanza tremenda que hubo en 1994 durante los sucesos bélicos en Ruanda, que costaron 1 millón de víctimas en un año, ¿no? Y hace este espectáculo fabuloso, tremendo, inquietante, que se llama Ruanda 94 y que pueden encontrar en YouTube. Aquí está el postdrama cuyo nombre se lo debemos a este autor que vemos aquí, que se llama Hans Thies Lehmann. Hans Thies Lehmann, como teórico, hace esta recopilación de dramas que iban más allá, o más bien dicho, teatro que iban más allá del conflicto, del drama, de los personajes, y que modifican muchas y transgreden muchas de los principios del teatro convencional. Revolution Now, por ejemplo, es una obra que habla casi en documental, casi en reality show, de lo que sucede con la revolución en estos tiempos. Hay una mezcla de transmisión en vivo, de canciones, de testimonios que se reúnen en un espectáculo. Y finalmente, uno de los herederos de toda esta tradición de romper con las líneas tradicionales del teatro, con las líneas convencionales del teatro, es Romeo Castellucci. Aquí quiero hacer una aclaración y quiero puntualizar algo muy importante, que todos estos rompimientos, todas estas alternativas y todas estas búsqueda de otras maneras de hablar y decir y transformar el teatro, vienen del impulso de los autores, de las ideas de los autores, ¿no? Es teatro de autor en muchos casos, y en este caso, bueno, Romeo Castellucci es un autor bastante polémico que ha hecho del teatro una manera de manifestar todo lo que siente, todo lo que piensa, y que lo hace de una manera excepcional, ¿no? Se recuerda especialmente en el Festival de Aviñón del 2008 cómo llegó con su trilogía La Divina Comedia
infierno, purgatorio y paradiso, y con 3 formatos muy distintos, pero además fue el curador de esa emisión del Festival de Aviñón, con una serie de propuestas que rompían casi totalmente con el teatro tradicional, y lo que le costó muchas críticas, muchos ataques, pero él se mantuvo y ha seguido haciendo un teatro inquietante, poderoso en imágenes, no convencional, y que tiene conexiones no solo con el futuro, con la tecnología, sino también conexiones con el pasado, porque durante sus primeros trabajos él decía que hacía un teatro pretrágico, no un teatro trágico, no el teatro que fundó el teatro occidental, sino un teatro que estaba antes de que llegaran Eurípides, Sófocles y Esquilo a modificar la manera de hacer teatro. Él decía que el teatro pretrágico está cuando hay animales, cuando está la presencia de animales, porque los animales representan parte de este ritual, o de estos rituales de antes de que llegaran los grandes trágicos griegos. Por mi parte es todo. Pronto vamos a complementar toda esta información con algunos podcasts y textos que vengan como a redondear toda esta idea de estas dramaturgias que no son convencionales, que son disidentes, que son alternativas, que no son aristotélicas, y que hacen del teatro una experiencia fascinante y que va más allá de muchísimas cosas. Gracias.